Empecé muy joven, lo que pasa es que casi practicando muy poco y sabía y yo sé poco ahora también, ¿no? Primero era nada más sino salir por ahí con los amigos, parrandeando y eso, pero que sabía muy poco. Y sé poco también todavía. Y después en el folclore pegamos en el 78 por allí con Dunas y Corrales. Y después ya seguí con un compadre mío y compañero, que ya murió pobre. Estuvimos tocando, que fue donde más practiqué un poco y aprendí un poco. Estuvimos tocando por ahí en los hoteles, un grupo de 3 nada más, una chica y después unos hermanos de él también, según íbamos 3 o 4, pero lo más que íbamos éramos 3. Y ahí fue donde aprendí un poco, y después por ahí parrandeando con la familia y con los amigos, y de ahí fue donde casi comencé en el folclore. Después me marché para África y cuando vine de África fue que salió aquí al grupo de Dunas de Corrales, que lo empezaron unas monjas que habían aquí, Sorpino se llamaba, que era de Las Palmas, y después otra era venezolana, me parece, que ahí sacaron un grupo de chicas, los que están bailando todavía en las Dunas de Corrales, muchos son de ese tiempo, que entraron pequeñitos. Y ya yo creo que tienen ya 50 años y han seguido bailando. Y no como hoy que tienen escuelas y tienen clases de música y todo eso, pero eso no. De eso no he tenido nunca. Me gustaba un montón, pero cuando eso yo soy de Alajares y cuando eso no había no había. La gente mayor nada más que sabía un poco y un poco para salir por ahí de lo que había antes. Pero que no era como Las Palmas, los Moros de Tenerife, que esa gente que había, gente que sabía tocar bien, que en Alajares no. Sabían lo que se toca ahí de antiguo. Antes era por oído nada más y hoy tienen clases y pero antes no era sino por oído nada más. Para afinar y todo, cuando vinieron los afinadores vinieron hace poco. No hace tantos años que vinieron, ¿no? Aquí lo menos. Y todo el mundo era por oído. Desde la edad de 15 años empezaba ya a tocar el timple un poquito y después la guitarra. Aprendí solo, lo poquito que sé, bueno, poquito más o menos, ¿no? Entonces en esa época no habían profesores, ¿no? Entonces yo soy del Cotillo y era un pueblo de muchos parranderos. Claro, a mí me gustaba y entonces yo cuando veía las parrandas, los veía tocando el timple, yo tenía uno en mi casa porque nosotros hacíamos los bailes allí y teníamos los instrumentos. Y entonces iba a mi casa, cogía el timplito y lo que veía lo intentaba hacer, ¿no? Otra cosa que es muy interesante, que yo soy izquierdo, pero mi padre, que para descanse, que gracias a Dios se lo agradezco, me dijo: Pedro, no te quiero ver tocar el timple con la mano izquierda, o lo tocas con la mano derecha o no lo tocas. Y eso me valió para yo ahora, que no es que yo tenga nada en contra del que toque con la mano izquierda, porque yo tengo una prima que toque con la mano izquierda y bien, pero parece que antes era más mal visto, ¿no? Que estuviera todos los instrumentos por un lado y después había otro que estuviera para el otro lado, pero bien. Y entonces va a ir poco a poco, después empezamos a hacer los bailitos ahí en las casas particulares donde era un localcito algo grande, pues nos reuníamos ahí la juventud y con guitarra y timple primero. Después había unos salones ya, entre ellos tenía mi padre uno, donde se hacían los bailes, ¿no? Y entonces, se hacían los bailes de San Pascual, que el baile de San Pascual todo el mundo sabe lo que es encender una velita, y la mujer invitaba al hombre a bailar, porque antes no estaban como hoy, ¿sabes? En el centro unos y otros, sino los hombres los arrebanitos a un lado y las mujeres sentadas en el tálamo, donde decían el tálamo. Y nada, desde que empezaba la música, pues iban a invitar al hombre a la mujer. Pero cuando era el baile de San Pascual, que eso era muy poco, pero alguna que otra vez lo hacía, pues la mujer es la que venía a invitar al hombre a bailar. Y entonces, pues nada, mientras aguantaba la velita, el baile era San Pascual, que la mujer era la que invitaba al hombre. Y bueno, después mi padre trajo una bandurria, una U, y por ahí empezamos, porque antes no había nada más que eso, guitarra y timple. Guitarra y timple, y zafolías y pasodobles, y para que la gente bailara, y la verdad es que nos divertíamos, ¿no?
Yo empecé con la música en el colegio, en el Sagrado Corazón, una agrupación de folclore que tenía Victoria Hernández, la profesora de música, y como vio que se me daba un poco, tenía bastante facilidad y demás, me puso en contacto con su hermano, Sergio, que fue el que me metió el gusanillo, Sergio Hernández. Me metió el gusanillo un poco de la guitarra, ¿no? De la guitarra clásica y demás. Entro en la escuela de música, él fue el que un poco me tuteló hasta entrar en la escuela de música. Recuerdo que iba a su casa, no sé si 1 o 2 veces en semana por las tardes. Y entonces vio que me gustaba y me animó a la escuela, ¿no? A entrar en la escuela de música. Ahí entré con Isidro Jorge, todavía con guitarra clásica. El aula en la que yo daba guitarra clásica, la puerta daba justo enfrente al aula en la que Domingo enseñaba timple a sus alumnos, y recuerdo yo salir de las clases de Isidro, de guitarra clásica, y quedarme asomarme por ahí un poquito al aula de Domingo y escuchar los timples y tal. Entonces Domingo una de las veces me vio y dice, pasa para acá, y ya empezó a enseñarme a acompañar pues a los timplistas, ¿no? Ahí empezó un poquillo a lo mejor el gusanillo ese de acompañar otro instrumento, hacer otros tipos de música que no fueran música clásica con la guitarra y demás. A raíz de eso pues entré en la agrupación de Tetir, y en una asamblea general que hubo y demás, el director en ese momento era Alfredo y estaba pues echando una mano porque también estaba dirigiendo otro grupo, Tabajoste. Y un poco fue una asamblea, necesitamos un director y tal, implicado al 100% en la agrupación. Y yo acababa de entrar y recuerdo que Tony Jorge me vino y me dijo, oye, tú te verías, así un poco por los ajenos, tú te verías dirigiendo tal. Digo, yo me voy en septiembre, pero vale, según terminaba conmigo, bueno, yo propongo a Tomás como director, y ahí empecé, ¿no? Estuve esos meses hasta septiembre, después estuve estudiando fuera y demás, y a los pocos años volví. Es verdad que siempre esa dirección de la agrupación pues fue un poco compartida con Domingo, hasta hace unos años que él pues decidió dar un pasito a un lado de la agrupación, y ahora la llevo al completo yo. Tetir es una agrupación de música tradicional, no es música popular o es tradición al 100%, y a pesar de que desde que empecé hasta ahora hemos seguido tocando las mismas canciones, los mismos temas, pues sigue yendo uno con la misma ilusión. Al final somos una pequeña familia que nos encontramos allí, que cada viernes te vuelves a reencontrar con ellos, las actuaciones, los viajes, las salidas, y bueno, eso más o menos es el cómo llegué al folclore. La música de los pueblos tiene que ver con la historia de cada pueblo y con el paisaje de cada pueblo. Canarias y Fuerteventura, pues ahí notamos toda esa influencia. La influencia bereber en todas las islas, incluso en Fuerteventura, que estamos hablando de esta isla, se nota influencia bereberes en unas escalas que no eran escalas modales, donde los ranchos de ánimas, que lo que más conservamos todavía, hay grabaciones donde la gente tocaba las guitarras y no las afinaba, sino las tocaban como instrumentos de percusión, con las cuerdas flojas, y los timples y tal, tocaban sin saber tocar y cantaban con las escalas modales, con las escalas que no son las escalas a las que estamos acostumbrados, escalas de bereberes. Entonces era una música que la gente dice que es atonal, la gente dice que es desafinada, pero a mí me encanta y no la considero que sea desafinada, ¿no? En La Gomera, en El Hierro todavía podemos ver, sobre todo en La Gomera podemos ver ese tipo de música, donde la música de cuerdas, la música donde te dan la afinación, los instrumentos de cuerda, la escala tonal no ha llegado, y ves esas formas de cantar ancestrales maravillosas. Después llega la colonización, llega la música, los instrumentos, los violines, la música Fuerteventura, y nosotros bebemos de lo que nos viene. Somos un pueblo que absorbemos todo lo que nos venga, afortunadamente.
un pueblo musical que tenemos muchas horas de sol, vivimos en la calle, a pesar de las penurias y de los trabajos que esta isla pasó, la isla La Cenicienta, la isla marginada, a Fuerteventura le llamaban también el culo del mundo, como que aquí venía todo, la isla del destierro. Don Miguel de Unamuno, que nos honró con el destierro, pues fue desterrado. El destierro en sí y ese complejo lo hemos ido arrastrando un poco, pero en la música nos ha ayudado, nos ha salvado, y es el reflejo social de toda esa historia, ¿no? Y el paisaje majorero no tiene nada que ver con el paisaje de otras islas. Los conejeros tienen una forma de cantar y de tocar que lo conforma el paisaje, y Fuerteventura pasa lo mismo. Nos llegan cosas de fuera y nosotros la adaptamos. Por ejemplo, la isla Majorera es muy conocida y muy interesante. La malagueñita también. La polca también es la polca picona que le decíamos, que sea con cantares algo picados, ¿no? Y bueno, las seguirías también son un poquito distintas a la majorera. Está como la malagueñita, la isa corrida también, como se le llama, o la isa seguida. Y las folías que se tocaban antes, yo creo que son distintas hoy también, porque hoy le ponen un montón de notas que antes no se hacían. En las aves mismas había un par de señores ya de edad que era una maravilla verlos tocando eso. Y como ellos, yo creo que aunque supieran poco, a lo mejor sabían el 5 como se le decía antes, no el re como hoy, sino dos o tres notas nada más, pero la tocaban, era muy diferente. Aunque cada isla tenga esos mismos géneros, siempre hay alguna particularidad que las diferencia o que se hace notar, pues el estilo y la tradición de cada isla. Pero sí es verdad que en Fuerteventura pues tenemos la isa majorera o isa corrida, y la malagueña majorera, malagueñita, malagueña de tres tiempos, malagueña de los novios, tienen varios nombres, ¿no? Es verdad que las seguidillas también se diferencian a las de otras islas, pero lo más diferente que más choca es la isa corrida y la malagueñita. Es que la isa majorera es completamente distinta, sí, porque la isa de Tenerife es la isa que de siempre, ¿no? Que también aquí en Fuerteventura la tocamos, pero después está la isa majorera o la isa seguida, que esa es la difícil. Antiguamente eso se cantaba, la isa se cantaba seguía, que por eso le decía la isa seguía, o la isa majorera, porque esta se canta seguido, y la isa parrandera tiene inclusive sus estribillos, aunque esta isa majorera también tiene sus estribillos, pero hay quien la cante seguida, un cantar detrás del otro. En la isa parrandera no, la isa parrandera se canta, se espera un poco, los instrumentos den una vueltita y vuelven otra vez, se distingue mucho, se distingue mucho, sí. Para empezar, la acentuación de los tiempos, el compás que lleva, ¿no? Una isa parrandera o isa canaria conocida generalmente, genérica, vamos a llamarla, de todas las islas, pues sería un compás de un 3x4, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces el acento siempre cae en el 1, 1, 2, 3. Sin embargo, en la isa corrida o isa majorera es un compás irregular, es un 6x4. Entonces los acentos cambian. Ya el 6x4 pues se mediría 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Entonces ya el acento no es regular, no cae siempre en el mismo sitio. Entonces todos los rasgueos, los acompañamientos, las formas de cantar, el estilo al final, es difícil cogerlo si no te has empapado de ello desde muy pequeño. El rasgueo que se le daba antes ya no se le da a la isa majorera, no se le da a la isa majorera, y yo lo discuto con algunos y unos me dan la razón y la mayor parte dice no, pero sí es igual. Pues no es igual, porque yo solo conozco que estoy desde así y sé que la isa majorera llega un rasgueo para abajo, nada más para abajo, y la isa parrandera es completamente distinta. Me acuerdo aquí en el centro ya murió un hombre que había aquí antiguo, dice que el timbre no lo florean cuando estén tocando la isa corrida, no les ocurre, y algunos intentaban a lo mejor de repicar el timbre, dice, el timbre no se repica con la isa corrida, pero que sí, yo hoy a lo mejor sí, la gente hoy está repicando en la isa corrida el timbre. La forma de tocar es como más pausada, más lenta. A veces, de hecho, cuando dice vamos a tocar una isita parrandera, empiezan tan, y la gente empieza a aflojar. Y cuando se termina, empiezan, o sea, terminan, el majorero se va yendo a su campo. Al tener ese acento y ese compás irregular,
y el acento en el 1 y en el 5, la forma en la que se canta, la entrada del solista tiene que ser en el sitio. En una isa parrandera, a lo mejor los instrumentos pueden esperar hasta que el solista se arranque de nuevo en otro verso, ¿no? Dentro de la misma copla, pero es verdad que en la majorera el solista tiene que entrar donde tiene que entrar. O sea, todos los instrumentos, incluidos el solista, ¿no? Como su voz de instrumento, tienen que ir al mismo eso. Nadie espera por nadie, sino es algo que es una conexión conjunta y tiene que ir caminando todos juntos. Que es un compás de 4 y 2. Va tracatacatán, tacatán, tatatran, tatatacatán, con unos estilos una forma de cantar que la gente lo tiene asimilado, ¿no? Tiene como unas pausas que incluso dicen, Dios, pero ¿cómo haces la paradita esa? Porque no lo puedes medir en un compás exacto, sino que es el gesto, el estilo que tenemos metido, ¿no? Esa es la forma de cantar de Navarro, de Ferrera, de esos grandes cantadores de antaño. Pues lo tenían tan metido que ellos entraban y salían cuando les daba la gana, pero estaban siempre dentro de una medida musical. El violín, que fue los primeros instrumentos de parranda, de los bailes de taifa, o después las púas, pues seguían marcando su música y ellos siempre estaban dentro de la medida. El compás del 6, que era la isa corrida, que se parece mucho al folclore andaluz. El folclore llega de todos los lados, pero lo hacemos nuestro. Bueno, la isa majorera también hay quien la toque fuera de aquí, pero no sé, no me acaba de satisfacer de la forma que lo hace. Yo no digo que lo hagan mal, por supuesto, claro que sí, lo hagan bien también, pero el estilo se diferencia. Y la malagueñita lo mismo, no sé, es de 3 tiempos, no es como la malagueña normal, que es de 4 tiempos, esa es de 3 tiempos nada más. Muy parecida, la acentuación es la misma, ¿no? El 6x4, los 4 y 2 tiempos, ¿no? En Tenerife, por ejemplo, se toca la malagueña de 4 tiempos. Aquí es la malagueñita que le decían la malagueñita de los novios, porque eran cuando los novios iban a invitar a las mujeres, a las novias, ¿no? Y es una malagueñita de 3 tiempos que digo lo mismo que la isa, que es de Fuerteventura. La malagueñita de los novios, pues también otro tanto lo mismo, parecido a la isa corrida, que es la única pieza que bailaban los novios enlazados, bajo la mirada atenta de las madres. No se podía pasarse el hombre con la mujer. Entonces la malagueña de los novios también tiene el mismo compás, el tiempo más o menos aproximado, un poquito más lento, se bailaba como vals, mientras que la música iba a 4 y 2, ¿no? Pero el baile era valseado. Se canta también de una manera particular con esos acentos, siguiendo esos acentos de la música, pero tiene como un poquito más de cancha, tiene más cancha para el solista para entrar o respirar o no entrar, decidir esperar un poquito y entrar un poquito más tarde. Estas son las 2 piezas más que identifican más la música de Fuerteventura. Después está la polca majorera, que la polca se hizo famosa por la improvisación, por el doble sentido, porque la gente antes, cochinadas como decían, no se cantaban de cantina adentro, donde solamente había un hombre a puerta cerrada y tal, podían decir allí cualquier cosa. Pero en un baile o en una calle donde había gente, allí se cantaban picarescas, en doble sentido, donde estaba claro una cosa, pero se podía pensar otra. En Fuerteventura, pues, los cantos de la polca son agropicones, y unos más, otros menos, y claro, con la gente lo pasa bien, porque algunos se pasan mucho, porque ponen demasiado picante y tampoco ¿sabes? Vale más que sean airosas, que la gente se ría, que no, como yo los veo algunas veces, tampoco no es procedente eso. Y eso se puso de moda en una época, y lo recuerdo de los viejos, ¿viste? Esa gente diciendo esas palabrotas, eso. No sentíamos, la gente mayor no se sentía orgullosa de ese tipo de cosas, pero se puso de moda y todavía hay mucha gente que cuando canta la polca majorera, pues dice ese tipo de cochinadas que se podía hacer. Cochinadas no, son palabras malsonantes pues, por la educación, que son factibles y que se puede hacer algo así, pero que no era lo nuestro. El
el campo es una cosa que tenemos dentro, esa música la tenemos dentro, y por mucho que tú quieras llevarla rápido, pues nosotros vamos a llevarla a una cosa que está dentro de nuestro alma. Yo a veces digo que puede ser genética, ¿no? Porque tú ves hasta niños o gente que no ha tocado nunca y de repente empieza a tocar y tienen como el deje ese metido en el cuerpo sin haberlo escuchado o sin que sus padres sean músicos. No sé si eso sería un análisis sociológico, no sé si es el paisaje o si es algo que se tiene metido, pero tienen un estilo reconocible. Entonces, eso es lo que nos caracteriza y eso es bueno, la belleza del folclore nuestro, donde más radica el folclore de Fuerteventura, para mí está en eso.